Tengan un cordial saludo, mi nombre es Carla Reyes. Procederé a lo que es el laboratorio número 3 con la carrera Doctorado en Medicina, Cátedra Informática Médica. Yo les hablaré sobre los trastornos neurológicos y sus derivados. Como reflexión yo he tomado una que dice así: la biología te da un cerebro, la vida la convierte en una mente. El cerebro es el soporte físico anatómico a través del cual se objetivan las funciones de la mente y se expresan diferentes grados y profundidades de conciencia. La mente es la capacidad de pensar, razonar, ordenar ideas, crear relaciones entre ellas, concebir cosas, ver con y más allá de los sentimientos. Mi presentación consta de 5 partes. En la primera explico un poco acerca de la información general de lo que puede ser neurocirugía y neurología. En la parte 2 son los tipos de evaluaciones. La parte 3 un diagnóstico médico. A la parte 4 su respectivo tratamiento. Y por último la parte 5, que es el monitoreo y los cuidados que este paciente va a tener durante su periodo de vida. Introducción. Cuando hablamos del sistema nervioso, solemos pensar en el cerebro, y es que en este es uno de los elementos más importantes que lo constituyen. Sin embargo, el cerebro por sí solo sería incapaz de interactuar y controlar los diferentes órganos y permitirnos movernos, realizar conductas que faciliten nuestra adaptación o incluso la supervivencia si no hubiese un sistema entero dedicado a ello. Estamos hablando del conjunto del sistema nervioso. Su corrección funcionamiento es vital para el ser humano. Sin embargo, existen diferentes trastornos y enfermedades que pueden hacer peligrar un buen funcionamiento y limitarnos en gran medida nuestras capacidades, incluso provocarnos la muerte. Por ello, en este artículo vamos a hablar de diferentes tipos de enfermedades del sistema nervioso. Comprender, sentir, percibir, razonar, planificar, relacionar, todos estos procesos son llevados a cabo o mediados por el cerebro. Este órgano organiza y supervisa todas las funciones del organismo humano. Sin embargo, la salud de este órgano no siempre es óptima, pudiéndose producir accidentes o provoca una serie de graves efectos en conjunto del organismo, pudiendo conllevar su deceso. Este es el caso de algunos de los trastornos neurológicos. Neurocirugía y neurología. La neurocirugía es la especialidad médica que se encarga del manejo quirúrgico, incluyendo la educación, la prevención, el diagnóstico, evaluación, tratamientos, cuidados intensivos y rehabilitación de determinadas enfermedades del sistema nervioso central, periférico y vegetativo, incluyendo sus estructuras vasculares, la evaluación y el tratamiento de procesos patológicos que modifican la función o la actividad del sistema nervioso. La neurología es la especialidad médica que trata los trastornos del sistema nervioso. Específicamente se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas las enfermedades que involucran al sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. También estas dos ramas suelen confundirse entre sí, pues ambas disciplinas se enfocan en el diagnóstico y tratamiento de problemas que afectan al sistema nervioso. La diferencia entre la neurocirugía y la neurología es que radican en su técnica que cada una emplea para el tratamiento de estas enfermedades. Un neurólogo puede recetar fármacos, fisioterapia y aconsejar qué hábitos llevar para mejorar la calidad de vida. Por su parte, un neurocirujano puede hacer esto y además llevar a cabo una intervención quirúrgica en caso de que el paciente la necesite. Los trastornos neurológicos son enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal,
los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular y los músculos. Entre esos trastornos se encuentran la epilepsia, la enfermedad del Alzheimer y otras demencias, enfermedades cerebrovasculares, tales como los accidentes cerebrovasculares, la migraña y otras enfermedades entre sí, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las infecciones neurológicas, los tumores cerebrales, las afecciones traumáticas del sistema nervioso, tales como los traumatismos craneoencefálicos y los trastornos neurológicos causados por la desnutrición. Las intervenciones para los trastornos neurológicos incluyen medidas preventivas, cambios de estilo de vida, fisioterapia u otras terapias, neurorehabilitación, manejo del dolor, la medicación u operaciones realizadas por los cirujanos. Los trastornos neurológicos son todas aquellas patologías localizadas en cualquier punto del sistema nervioso, sea del cerebro, médula espinal u otros nervios y prolongaciones nerviosas, alterando su correcto funcionamiento. Los síntomas de estos trastornos pueden ser muy variados, pudiéndose producir tanto un déficit como un exceso de actividad neuronal. En cualquier sistema del organismo, las causas dependen del trastorno, pudiendo ser incluso aún desconocidas en la actualidad. Dentro de las más conocidas, encontramos el grupo de las demencias, mas estas no son el único grupo de trastornos neurológicos existentes. Condiciones como la epilepsia, tumores u otros trastornos también forman parte de toda esta gran rama que son los trastornos neurológicos más frecuentes. Daré a continuación con un grupo de enfermedades en el cual voy a explicar detalladamente cada una de estas enfermedades que verán a continuación. La enfermedad del Alzheimer es la más común de las demencias entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer comienza lentamente, primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Un problema relacionado con el deterioro cognitivo leve causa más problemas de memoria que los normales en personas de la misma edad. Muchos, pero no toda la gente con deterioro cognitivo leve desarrollan el Alzheimer. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir. Pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello. Más adelante pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. Finalmente, estas personas necesitan un cuidado. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como un deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales, tales como las capacidades cognitivas superiores. A medida que mueren las células nerviosas o las neuronas, estas se atrofian diferentes zonas del cerebro. La enfermedad suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico, un promedio de 10 años, aunque esto puede variar en proporción directa con la severidad de la persona o de la enfermedad al momento del diagnóstico. La enfermedad del Alzheimer es la forma más común de demencia, es incurable y terminal, y aparece con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad, aunque también en raros casos puede desarrollarse a partir de los 40 años. Muchas personas experimentan olvidos o retrasos leves de memoria, que son parte del proceso normal de envejecimiento. Todos tenemos dificultad ocasional para recordar una palabra o el nombre de alguien. Sin embargo, una persona con la enfermedad del Alzheimer u otros tipos de demencia
encontrará estos síntomas cada vez más frecuentes y día con día más graves. La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Algunas cosas son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre unos miembros de la familia. Los síntomas comienzan lentamente en general en un lado del cuerpo, luego afectan a ambos lados. Algunos de estos síntomas pueden ser temblor en las manos, brazos, piernas, mandíbulas y la cara, rigidez en los brazos, las piernas y el tronco, lentitud de los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación. A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultad para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastornos del sueño, dificultades para masticar, tragar o hablar. No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los doctores usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo. Esta enfermedad es neurodegenerativa, crónica, caracterizada por un movimiento lento, rigidez, aumento del tono muscular, temblor y pérdida del control postural. Esta enfermedad se debe a un déficit en la secreción de dopamina, hormona liberada por las terminaciones nerviosas de la sustancia. La enfermedad de Parkinson se clasifica con frecuencia como un trastorno del movimiento. Sin embargo, también desencadena alteraciones en la función cognitiva, depresión, dolor y alteraciones en la función del sistema nervioso autónomo. Esta enfermedad representa el segundo trastorno neurodegenerativo por su frecuencia, situándose por detrás de la enfermedad del Alzheimer. Está extendida por todo el mundo y afecta tanto al sexo masculino como al femenino, afectando entre un 1% a un 2% de la población sobre 60 años o de un 0.5% a un 5% de la población mayor de 65 años. La enfermedad puede presentarse desde los 40 años y su incidencia va aumentando con la edad, especialmente en los varones. La enfermedad de Parkinson aumenta su severidad con el tiempo como consecuencia de la destrucción progresiva por causas que todavía se desconocen. En 1997, la Organización Mundial de la Salud estableció que el 11 de abril se celebraría el Día Mundial del Parkinson, con el objetivo de acrecentar la conciencia de las necesidades de las personas aquejadas de esta dolencia. Se estableció esta fecha pues corresponde al nacimiento de James Parkinson, el médico británico que descubrió por primera vez la parálisis agitante, término que él mismo nombró. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamiento o sensaciones inusuales, pérdida de conciencia, entre otros. Cualquier persona puede desarrollar epilepsia. La epilepsia afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las razas, todos los orígenes étnicos y edades. Los síntomas de las convulsiones pueden variar ampliamente de persona a persona. Algunas personas con epilepsia simplemente miran de manera fija por unos segundos durante una convulsión, mientras que otras mueven fijamente sus brazos o las piernas mientras están teniendo un ataque epiléptico. La epilepsia es una enfermedad provocada por un desequilibrio en las actividades eléctricas de las neuronas de forma repentina. Se caracteriza por uno o varios trastornos neurológicos que dejan una predisposición en el cerebro a padecer convulsiones recurrentes que suelen dar lugar a consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas. La epilepsia puede tener muchas causas, puede tener orígenes en lesiones cerebrales de cualquier tipo,
traumatismos craneales, tumores, entre otros. Pero en muchos casos no hay ninguna lesión, sino únicamente una predisposición de origen genético a padecer las crisis. Cuando no hay ninguna causa genética o traumática, se le llama epilepsia idiopática. Para diagnosticar la epilepsia se requiere conocer los antecedentes personales y familiares. Por lo general se corrobora con un electroencefalograma. También forma parte del diagnóstico de estudios de imagenología, mientras que se reservan los procedimientos del diagnóstico más especializados para casos muy puntuales. La esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal. Esta ataca el sistema nervioso central que puede provocar discapacidad. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede causar un daño permanente en los nervios. Los signos y síntomas de esta enfermedad varían mucho según la magnitud de la lesión a los nervios y cuáles de ellos está afectando. Algunas personas que tienen esta enfermedad en un nivel ya avanzado pueden perder la capacidad de caminar sin ayuda o de caminar por completo, mientras que otras pueden experimentar largos periodos de remisión sin que aparezca ningún síntoma nuevo. Esta enfermedad es una enfermedad neurológica crónica de naturaleza inflamatoria y autoinmune, caracterizada por el desarrollo de lesiones y de daños en el sistema nervioso central. Es una de las principales causas de discapacidad neurológica de origen no traumático en adultos y jóvenes, principalmente mujeres, afectando entre 2.3 y 2.5 millones de personas en el mundo. La causa de esta enfermedad es desconocida, aunque se sabe que su desarrollo se asocia a una combinación de factores genéticos que predisponen a padecer la enfermedad y factores ambientales e infecciosos que desencadenan la aparición de estos factores ambientales. Se pueden incluir la deficiencia de vitamina D, toxinas ambientales, hábitos nocivos como el tabaquismo o alcoholismo. El trastorno TDAH es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. Este trastorno incluye una combinación de problemas persistentes tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad, comportamientos impulsivos, entre otros. Los niños que son diagnosticados con este trastorno también pueden tener dificultades con la baja autoestima, las relaciones problemáticas y el bajo rendimiento escolar. Los síntomas a veces disminuyen con la edad. Sin embargo, algunas personas nunca superan por completo sus síntomas, pero pueden aprender estrategias para tener éxito. Frecuentemente diagnosticado en la infancia y que puede persistir en la edad adulta, este trastorno se caracteriza por inatención, hiperactividad, inestabilidad emocional. Todos estos son unos comportamientos impulsivos que producen problemas en múltiples áreas de funcionamiento, dificultando el desarrollo social, emocional y cognitivo de la persona que lo padece. Tiene una respuesta muy alta al tratamiento en el corto plazo, aunque existe debate en cuanto a los beneficios terapéuticos que se pueden obtener. El autismo. El autismo es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Se le llama trastorno de espectro porque diferentes personas con esto
pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Estas pueden tener problemas para hablar con usted, si es posible que no lo estén viendo a los ojos cuando está hablando, cuando estén teniendo una conversación. Además pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. Es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez. Estos parecieran estar en su propio mundo. El autismo abarca un amplio espectro de trastornos que en su manifestación fenotípica se caracteriza por deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, unidas a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Estos síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo de la persona, aunque puede no manifestarse totalmente hasta que las demandas sociales superan sus limitaciones. Durante mucho tiempo el autismo fue considerado un trastorno infantil. Sin embargo, hoy día se sabe que se trata de una condición permanente que acompaña a la persona a lo largo de todo su ciclo vital. Aunque no está clarificada su etiología, los trastornos del espectro autista parecen estar causados por la interacción entre una susceptibilidad genética heredable y factores, entre otros, que actúan durante la embriogénesis. Las controversias rodean algunas causas ambientales propuestas, por ejemplo, la hipótesis de la vacuna, son biológicamente improbabilis y han sido refutadas por estudios científicos. Enfermedades neurológicas a nivel mundial. Cientos de millones de personas en todo el mundo sufren trastornos neurológicos. Más de 6 millones de personas mueren cada año por accidentes cerebrovasculares y más del 80% de estas muertes se producen en países de ingresos bajos. Más de 50 millones de personas en todo el mundo tienen epilepsia. Según los cálculos, 47.5 millones de personas en todo el mundo padecen demencia y se diagnostican 7.7 millones de casos nuevos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay un total de 50 millones de adultos, niños y adolescentes, todos estos que tienen epilepsia. 46 millones de personas afectadas mayores de 60 años a nivel mundial por el Alzheimer y un total de 7 millones de personas afectadas mayores de 60 años a nivel mundial por el Parkinson. Sabemos que a nivel mundial no solo son estas 3 enfermedades que mencionamos anteriormente, hay muchas otras enfermedades que afectan al sistema neurológico. Según la OMS, a nivel mundial, 200 millones de personas sufren una enfermedad neurológica, ya sea que esté afectando su cerebro, columna o sus nervios, todo dependiendo de un grado que esté diagnosticada su enfermedad neurológica. Examinación cerebral. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal es uno de los principales de cada hemisferio del cerebro. Se trata de la zona cerebral que está encargada especialmente de recibir las sensaciones de tacto, calor, frío, presión, dolor y coordinación del equilibrio. Cuando se lesiona, da anestesia en el brazo y pierna del lado opuesto, a veces con dolores y epilepsias y desequilibrios de balance. Las lesiones del lado izquierdo da trastornos en el lenguaje, dificultad para leer y dificultad para respirar. Este lóbulo es, dentro de los lóbulos cerebrales, el que ocupa la zona bajo el hueso parietal, es decir, las partes medias y laterales que conforman el cráneo. Lóbulo frontal. Es el responsable de procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son operativas mentales dirigidas hacia un fin que permite el control conductual, es decir, posibilitan
que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. Lóbulo temporal. Es uno de los lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Alberga la corteza primaria de la audición del cerebro, maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de compresión de habla. El lóbulo temporal se ocupa de varias funciones, incluyendo el lenguaje. Lóbulo occipital. Es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo, entre el cerebro, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Además, tal y como lo ocurre con el resto de lóbulos, existe tanto el hemisferio cerebral izquierdo como en el derecho, lo cual significa que cada persona tiene dos lóbulos occipitales casi simétricos que se separan por una estrecha cisura. El lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que se llega primero la información proveniente de la retina. A su vez, la corteza visual está dividida en varias regiones clasificadas según el nivel de procedimiento del que se encargan. Examen neurológico. En el examen neurológico, el médico trata de detectar problemas en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el cerebro, la médula espinal y los nervios. Controla y coordina todo lo que hacemos, los movimientos musculares, el funcionamiento de los órganos del cuerpo e incluso el pensamiento complejo y la planificación. Hay más de 300 tipos de enfermedades del sistema nervioso central. Las más comunes son enfermedades de Parkinson, esclerosis múltiple, epilepsia, meningitis, accidentes cerebrovasculares, migrañas, etc. Un examen neurológico, llamado también un neuroexamen, es una evaluación del sistema nervioso de una persona que puede ser realizado con el consultorio del proveedor de atención médica. Se puede examinar con instrumentos como lámparas, martillos. Generalmente no ocasiona ningún dolor al paciente. El sistema nervioso consiste del cerebro o encéfalo, la médula espinal, los nervios de estas áreas. Hay muchos aspectos de este examen, incluyendo una evaluación de las destrezas sensoriales, motrices, equilibrios, coordinación, estado mental, entre otros. El angiograma. Un angiograma es un procedimiento médico de descubrir bloqueos en el sistema arterial usando un sistema especial de la proyección de imagen del material y de la radiografía del contraste. El angiograma cerebral proporciona imágenes de los vasos sanguíneos dentro y alrededor del cerebro, lo que permite la detección de anomalías como malformaciones, entre otras complicaciones. Fue pionera en 1927 por un neurólogo portugués de la Universidad de Lisboa, quien también ayudó a desarrollar una suspensión que contiene partículas de compuesto radiactivo mentado THO2, que se utilizó como agente de contraste radiológico en radiografía médica. La tomografía se puede usar para identificar enfermedades o lesiones dentro de varias regiones del cuerpo. Esta herramienta ha sido útil para detectar posibles tumores o lesiones dentro del abdomen o ya sea en otras partes del cuerpo. Se puede solicitar un escaneo del corazón cuando se sospechan varios tipos de cardiopatías o anormalidades. También se puede utilizar para obtener imágenes de la cabeza para localizar lesiones, tumores, coágulos que puedan ocasionar un derrame cerebral, hemorragias y otros padecimientos. La tomografía es el proceso de obtención de imágenes por sesiones. Un aparato usado en tomografía es llamado tomógrafo, mientras que la imagen producida es una tomograma. Este medio o método
Es usado en medicina, biología, entre otras ciencias. Por ejemplo, en una tomografía de rayos X médica convencional, el equipo obtiene la imagen de una sección del cuerpo desplazando la fuente de rayos X y la película en direcciones opuestas durante la exposición. En consecuencia, las estructuras en el plano focal aparecen nítidas, mientras que las estructuras de los otros planos aparecen borrosas. Al modificar el sentido y la amplitud de movimiento, los operadores pueden seleccionar diferentes planos focales que contengan las estructuras de interés deseado. El ultrasonido de la cabeza, también denominado ecografía cerebral, es un examen seguro e indoloro, en el cual se utilizan ondas sonoras para obtener la imagen del cerebro. Durante el estudio, una máquina de ultrasonido envía ondas sonoras hacia la cabeza y las imágenes se registran en una computadora. Las imágenes blanco y negro se muestran la estructura interna del cerebro, lo cual incluye los ventrículos, las cavidades llenas de líquido del cerebro y los vasos sanguíneos. La ecografía es un procedimiento en el cual se utilizan ondas sonoras para producir imágenes del cerebro. Se trata de un examen que se practica comúnmente en infantes, sobre todo cuando han nacido prematuramente. El espacio entre los huesos del cráneo proporciona una ventana que permite a las ondas de ultrasonido pasar libremente hacia el cerebro. Este tipo de examen es indoloro, no utiliza radiación y se puede solicitar para descartar complicaciones neurológicas como ejemplo de hemorragia, incremento anormal en el tamaño de la cabeza, etc. Historia médica del paciente. Como ejemplo, yo he tomado un paciente con Parkinson. Anteriormente no mostraba ninguna enfermedad neurológica, después se le hizo su respectivo examen neurológico y se pudieron obtener estos resultados. Es un paciente femenino de edad avanzada, 65 años, ha tenido complicaciones con su localidad y residencia salvadoreña. En el 2005, este paciente no presentaba síntomas neurológicos ni de otra enfermedad. 2010, este paciente presentó hemoglobina alta, pero esto no sería una afectación para que tuviera una enfermedad neurológica. En el 2020, este paciente se sometió a una prueba neurológica, un examen neurológico, y el paciente presentaba alteraciones motoras. Por ese caso, se tuvo que hacer su respectiva evaluación y su respectivo diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico de cada paciente es diferente porque se tiene que tomar en cuenta rasgos familiares, si ha tenido otras enfermedades anteriormente, enfermedades crónicas, etc. El médico especializado en las enfermedades del sistema nervioso o el neurólogo diagnosticará la enfermedad de Parkinson basándose en su historia clínica, una revisión de los signos, síntomas y un examen físico y neurológico. El médico puede sugerir una tomografía computarizada por emisiones monofónicas denominada exploración del transportador de dopamina. Si bien esto puede ayudar a respaldar la sospecha de que este paciente tenga la enfermedad de Parkinson, los síntomas y el examen neurológico son los que determinan en definitiva el diagnóstico correcto. En la mayoría de las personas no se precisa una exploración del transportador de dopamina. El médico puede solicitar análisis de laboratorio como análisis de sangre para descartar otras enfermedades que pueden causar los mismos síntomas. Se puede realizar algunas pruebas de diagnóstico por imágenes como resonancias magnéticas, tomografías, ecografías del cerebro, entre otras. Todo esto con el fin de descartar otros trastornos. Las pruebas de diagnóstico con imágenes no son especialmente útiles para diagnosticar la enfermedad de Parkinson, ya que al ser una enfermedad mental, no tiene un diagnóstico completo.
Tratamiento. Según como sean sus síntomas, así será recetada su medicamento. La amantadina puede ser recetada solo para brindar alivio a corto plazo de los síntomas de la enfermedad de Parkinson leve y en etapa temprana. La levodopa es el medicamento más eficaz contra la enfermedad de Parkinson. Es una sustancia química natural que ingresa al cerebro y se convierte en dopamina. Después de la levodopa hay otras más sustancias químicas, hay como unas 6 sustancias químicas que se van como desglosando de la levodopa, y todas estas, en fin, de ingresar al cerebro y que ésta las convierta en dopamina para evitar tener los trastornos neurológicos provocados por el Parkinson. El monitoreo del paciente. Yo lo he dividido en 4 fases. Pueden haber 5 fases o estadios. En el primero solo se pueden aparecer síntomas motores en uno de los lados del cuerpo. En la fase 2 o en el estadio 2, los síntomas se extienden a ambos lados del cuerpo. En la fase 3, el equilibrio comienza a verse afectado. Se presentan más dificultades para andar, aparecen más problemas que afectan el centro o el eje central del cuerpo, como dificultad para tragar, falta de equilibrio y más problemas no motores. En la fase 4 o estadio 4, no es posible moverse con independencia, por lo que es necesario usar una silla de ruedas u otro aparato para movilidad asistida. En la fase 4 es cuando este paciente ya tiene la enfermedad bastante avanzada y ya se le empieza a aplicar su tratamiento adecuado para evitar estos problemas. ¿Qué hacer y qué no hacer? Para ayudar a una persona con una enfermedad neurológica, podemos ayudarlos de la siguiente manera: darle unos paseos terapéuticos, tenerle una buena higiene, estar a su lado y brindarle atención. Ser tolerante con uno mismo, mantener el sentido del humor, buscar relaciones sociales que agraden, identifica tus pensamientos negativos y conviértelos en negativos. Pero ¿qué no hay que hacer? No negarse a hacer algo que le pida, ya que esto, si usted se niega, puede tener un problema emocional en la persona. No tratar de comprenderlo, siempre tiene que estar tratando de dar la mejor atención, comprenderlo al máximo, no darle la razón. Esto puede influenciar mucho porque tal vez esta persona, por su comportamiento, por su enfermedad, puede tener un mal comportamiento, y esto sería una gran desconsideración al momento de no darle la razón en ciertos problemas donde no causaría ningún problema. Actuar de forma incorrecta ante una situación pasiva. No ser paciente con él, ella o con él. Son algunos de los problemas que pueden causar. Tal vez no problemas ante usted, pero sí con la persona que está sufriendo esta enfermedad. Puede tener una baja autoestima, se puede sentir mal por no hacer o no sentirse bien con la persona que tiene a la par, que es la que lo está cuidando. Otras complicaciones. Como anteriormente ya había dicho, el cerebro, la médula espinal y los nervios conforman el sistema nervioso. En conjunto controlan todas las funciones del cuerpo. Cuando algo funciona mal en una parte del sistema nervioso, es posible que tenga dificultad para moverse, hablar, tragar, respirar o aprender. Cuando uno de estos falla, su respuesta es otra enfermedad derivada de la enfermedad neurológica. Por ejemplo, escoliosis, tumores, demencia, traumatismo, dislexia, monoplegias. La más frecuente en todas es la escoliosis, ya que esta es la que más afecta al sistema nervioso o la médula espinal. La escoliosis es una curvatura lateral de la columna vertebral
que ocurre con mayor frecuencia durante el periodo de crecimiento anterior a la pubertad. Aunque puede presentarse a causa de afecciones como la parálisis cerebral infantil, se desconoce la causa de la mayoría de los casos de escoliosis. Aproximadamente el 3% de los adolescentes tienen escoliosis. La mayoría de los casos de escoliosis son leves, pero algunas deformidades de la columna vertebral continúan empeorando a medida que los niños crecen. La escoliosis grave puede ser incapacitante. Una curvatura especialmente grave en la columna reduce el riesgo de espacio dentro del pecho, lo cual dificulta el funcionamiento correcto de los pulmones. Se realiza un control minucioso, generalmente mediante radiografías en los niños que tienen escoliosis leve, para ver si la curvatura empeora. En muchos casos no es necesario un tratamiento. Algunos niños deben usar dispositivos de inmovilización para suspender la progresión de la curvatura. Otros necesitan cirugías para evitar que empeore la escoliosis. A continuación mostraré un video de qué es la cirugía de la escoliosis. Cuando te operan de escoliosis, el cirujano usa tornillos y varillas para enderezar y sostener la columna vertebral en su sitio, hasta que se forme una estructura sólida de hueso. Primero, el cirujano quita las articulaciones facetarias. Esto libera la columna y permite que el cirujano decida dónde pondrá los tornillos. Luego, el cirujano inserta unos tornillos especiales en el hueso que se llaman tornillos pediculares, dejándolos de manera segura dentro de cada vértebra. Una vez que ha puesto todos los tornillos, el cirujano pasa cuidadosamente una varilla recta de metal por la cabeza de cada tornillo. El cirujano endereza la columna lentamente con esta varilla para corregir la escoliosis. ¿Ves cómo cambia la postura lentamente? Los hombros están más nivelados y las costillas empiezan a recobrar su posición normal. El cirujano hace un injerto de hueso para asegurarse de que la escoliosis no regrese. ¿Te acuerdas de las articulaciones facetarias? El cirujano las combina con otras partes de tu columna que ya no necesitas, llamadas apófisis espinosas. Después, las mezcla y hace un material especial que pone sobre tu columna. Con el tiempo, este material se convierte en parte de tu columna vertebral. El hueso consolida y se solidifica entre los tornillos y las varillas. Eso es todo. Este es el método que usamos para mejorar y estabilizar la escoliosis. Postprevención. ¿Cómo prevenir estas enfermedades neurológicas? Algunas de las recomendaciones es dormir bien. Es importante dormir bien, tanto en términos de calidad como cantidad. Para una persona adulta, el promedio de horas es de 7 a 9 horas. Evitar el estrés. Tener una actividad positiva ante la vida y evitar tener un mal momento o al menos aprender a gestionar el estrés. Mantenerse activo. Lo que no se usa se atrofia. Así que para mantener el cerebro sano hay que hacerlo trabajar. Evitar consumos tóxicos. El tabaco, el alcohol, las drogas perjudican a nuestro cerebro y afectan a nuestras capacidades cognitivas. Proteger el cerebro. Otra forma de cuidar la salud del cerebro es protegerlo contra agresiones físicas del exterior. Evitar el sedentarismo. El sedentarismo, tan dañino para la salud cardiovascular, también es nocivo para nuestro cerebro. Recomendaciones. Planea actividades que la persona con un trastorno neurológico disfrute. Las personas pueden ser parte de la actividad o simplemente ser una espectadora. Además, usted no siempre tiene que ser el director de las actividades. La música le puede traer recuerdos y sentimientos felices a la persona con esta enfermedad. Quizás algunas personas querrán bailar al sentir el ritmo, otras disfrutar de escuchar o hablar sobre su propia música. Aunque la persona que tenga problemas encontrados las palabras correctas al hablar,
aún pueden ser capaces de cantar canciones del pasado. Lo cierto es que viajar ayuda a mantener el estímulo del cerebro. Cuando hay que dividir la cuenta en un restaurante, rápidamente alguien saca el móvil para usar la calculadora. Ya no memorizamos números de teléfonos, los apuntamos de manera automática en la agenda. Tampoco no molestamos en intentar recordar un dato porque es más sencillo buscarlo en internet. Los avances tecnológicos han hecho que nos esforcemos menos intelectualmente, evitando poner en marcha nuestras funciones cognitivas, y eso hace que las reservas no aumenten o incluso disminuyan. A todo esto tenemos que añadir la falta de tiempo, otro de los grandes enemigos de nuestra salud cerebral. Conclusión. Las enfermedades neurológicas pueden suponer un grado importante de discapacidad con perturbaciones sociolaborales y familiares. Muchos pacientes con una enfermedad neurológica crónica consideran esencial mantener una buena relación médico-paciente para adquirir la capacidad de adaptarse y hacer frente a su discapacidad. El enfermo necesita ser comprendido, porque presupone que a partir de que el médico entienda sus síntomas, va a ser capaz de establecer un diagnóstico y generar una actitud terapéutica. También requiere entender la información que el neurólogo le aporta, por lo que éste debe utilizar un lenguaje sencillo, exento de términos de difícil comprensión. Es importante que tanto el paciente como el médico entiendan qué es lo que quiere el uno para el otro, con el fin de establecer una buena relación entre ambos.